la biología, la salud y la enfermedad. Y de alguna manera eso tiene que ver también con la medicina moderna. La medicina ha aceptado el reto, inclusive se habla de medicina genómica, en el cual se hacen análisis muy finos de secuenciación genómica. Algo que es interesante es que se demoraron 15 años para secuenciar el primer genoma y ahora secuenciamos en 2 semanas un genoma. Eso les indica la importancia que tiene esto, y nosotros en nuestro grupo hacemos secuenciación y cada 2 semanas nos entregan 3.000 millones de nucleótidos, y el problema es ese: ¿qué hacemos con los 3.000 millones de nucleótidos que vienen de una persona que está en ciertas condiciones? Simplemente para una propaganda al laboratorio de investigación, nosotros trabajamos sobre genómica de enfermedades complejas. Lo pasado impuso las primeras, digamos, piedras para, o las primeras bases para cimentar lo que es la perinatología de hoy. ¿Sí? Él fue el que descubrió la fisiología del parto, fue el que descubrió los, digamos, receptores en útero que tienen que ver con la señalización de la oxitocina y todo esto. Fue el que descubrió y describió lo que se conoce hoy como la monitoría fetal, pruebas de estrés. Inclusive las unidades en que se reporta la contracción uterina se llaman unidades Montevideo, porque es la de Uruguay. Él fue el fundador de ALIR. En su visión, hace exactamente 70 años, él quiso con sus discípulos, entre ellos el profesor Edgar Cobo, que era su becario, quiso fundar ALIR. La mayoría de miembros de ALIR están muertos, claro, fue fundada hace 70 años. Pero obviamente ALIR es una institución que fue financiada, apoyada por la Organización Mundial de la Salud de manera directa hasta hace 15 años. Y los miembros de ALIR, que muchos de ellos están aquí acompañándonos hoy, nos hemos dado a la tarea titánica de que ALIR no se acabe. Porque realmente cuando teníamos el apoyo de la OMS era una cosa, pero sin tener el apoyo de la OMS es complejo. Sin embargo, aquí estamos. Agradezco enormemente a los conferencistas internacionales que nos acompañan. Ellos están en un esfuerzo en estar acá, y obviamente desde ALIR, como presidente de la asociación, pues les doy mis más sinceros agradecimientos. Bueno, muy bien. En la programación estaba definido importante y no se le consideraba. Entonces sí, resulta absurdo pensar con esta diferencia que podemos actuar en Colombia, ¿cierto?, en cualquier país subdesarrollado, con estas cifras, de acuerdo a las indicaciones que nos dan los países de ingresos afrodescendientes, de casi 2 metros enormes. Y la doctora Allison era una inglesa, blanca, y era una pareja que contrastaba realmente. Y ellos por primera vez, dando clases de nutrición sobre lo que significan los aportes de ciertos minerales y ciertas vitaminas, hablaron hoy por la primera vez que el consumo de calcio podía estar relacionado con el desarrollo de preeclampsia. Esto propuesto por 2 argentinos, Belizán y Villar, que trabajaron con el profesor Caldero Barcia, y que se fueron para Guatemala, para el Instituto de Nutrición, en perspectiva de encontrar, ya que esta es una enfermedad de pobres, había pocas preeclámpticas en Argentina y en Uruguay en esos momentos. Entonces fueron para Guatemala a encontrar preeclámpticas. Y oh sorpresa, no las encontraron. Entonces se metieron a la zona rural a buscar preeclámpticas, es una enfermedad pobre de pobres, y tampoco las encontraron. Y atribuyeron que eso se debía a la forma de preparar las arepas, las tortillas de los guatemaltecos, que cogen el maíz y le embeben en cal, y esto les da una tortilla blanca con alto contenido de calcio. Entonces atribuyeron a eso. Bueno, uno se pone hipertenso por las minifaldas, son asociaciones inocentes. Entonces lo que había que hacer era efectivamente estudios clínicos controlados que demostraran que el consumo apropiado de calcio podría asociarse
a una menor disminución. Y eso es lo que fuimos nosotros a hacer. En una población que, ojo, que uno tiene que ser racional en la cuestión cuando hace un planteamiento de una propuesta. En una población como esta, miren cuál era la ingesta de nuestras embarazadas adolescentes. Ustedes ven aquí que se hicieron efecto para efectos de dosificación de los huesos, pero eso tiene que comer. ¿Qué fue el problema? Con nosotros no encontraron diferencias en una muestra muy chiquitica de mujeres que consumían muy poco calcio, porque el promedio de consumo de calcio del estudio de ellas era alrededor de 1600 miligramos. Entonces la pregunta era lógico, ¿ustedes qué esperan si dan suplementos de calcio a una mujer que come 1600 miligramos de calcio? ¿Qué esperan? Que la señora defeque calcio, porque ni siquiera se absorbe. Entonces, ¿qué esperaban? ¿Algún resultado? Absurdo. Entonces ahí viene como a veces uno cuando tiene bastante plata se gasta bastante plata sin pensar en lo que puede pasar. La diferencia que ustedes tienen entre aquellos que comen más de 900 miligramos por día, bueno, es que tienen que hacer algunas adaptaciones hemodinámicas. Entonces estas son las cosas que ocurren durante el embarazo, ¿cierto? No a tejido fetal, como son las arterias umbilicales. Entonces, haz cesárea, agarra un poco de arteria de aumento, límpiale y haz el ensayo clínico para medir prostaciclina. ¿Y qué encontramos esto? Pues miren, la embarazada normal, ¿cierto? Una producción de prostaciclina semejante a la del control normal, disminuida en arteria mamaria en la hipertensión. Empezamos a pensar que efectivamente no debería o no podría ser la prostaciclina por el dato que les mostré anteriormente, ¿cierto? Porque esto quiero que les quede claro. Si es que fuera la prostaciclina la sustancia que acomoda al sistema hemodinámico, lo que debería estar es elevada en la embarazada normal en relación a la no embarazada. Pero no estaba. ¿Sí? De pronto no es la prostaciclina. Y vino el asunto del óxido nítrico. Y lo del óxido nítrico es algo interesante que ustedes comiencen a pensar, que el óxido nítrico es uno de los radicales libres, pero que hay todos los otros radicales libres. Después de este teóricamente es el bueno, ¿cierto? El radical libre de oxígeno es el malo, pero el feo realmente es el peroxinitrito, es realmente el feo del paseo, y que la unión de estos dos está como resultado y que esto puede darse de mil maneras, ¿cierto? Especialmente con esta serie de otras cosas. Entonces aquí está el asunto de la inflamación, que me puede llevar a una mayor producción de radical libre de oxígeno. Y si yo tengo el radical libre de oxígeno aumentado, ciertamente independientemente del óxido nítrico, yo voy a tener más peróxido nítrico, que es la más oxidante de los radicales libres. Es decir, que en este caso el aumentar la producción de óxido nítrico para las adaptaciones hemodinámicas, si estoy bajo una sustancia de extremo estado oxidativo, más bien el resultado va a ser contrario. Ok, entonces esa era la propuesta y eso es lo que explicaba un poco eso. ¿Qué hicimos? Trabajando con Okada, la demostración de que, claro, en la producción, miren los cambios pequeños que se dan en las concentraciones de calcio que poníamos un fenómeno in vitro, ¿cierto? El calcio, la producción del radical, en este caso el endotelio hidratar, la que venían a trabajar ahí con nosotros. Y claro, entonces mi compadre un momento se preocupó, me dijo, Patricio, ¿y se va a ganar el premio Nobel? Es Okada, no vos, no jodas, porque yo me quedaba un mes trabajando, no daba los resultados, no entendía, ya les voy a mostrar por qué no entendía qué es lo que pasaba. Entonces era, vuelva a Quito, agarren las cintas, agarren cordones umbilicales, lleve muestras de sangre, pocas muestras de orina, vaya parrones, nuevos métodos para cuantificar el óxido nítrico. Estaba empeñado en mostrar que en el embarazo había más óxido nítrico y que en la preeclampsia había menos óxido nítrico. Estaba empeñado en eso y los resultados eran disparatados. Entonces eran disparatados y era venga y vaya, hasta que comencé, por suerte, a un método más fisiológico que permite vivir en vivo esto, que es la vasodilatación mediada por flujo. Entonces ustedes miden el diámetro de la arteria braquial, ¿cierto? Luego de un momento de que efectivamente en la preeclampsia hay un estado inflamatorio. ¿Por qué el estado inflamatorio? Pues en nuestro medio, fundamentalmente por un problema infeccioso. Esto lo mostró Julián,
Miren ustedes, aquí se hizo estudio en cerca de 15.000 mujeres, ¿cierto? 1.766, 11.5 tenían bacteriuria, 14% tenían infecciones vaginales, estos eran, y cuando trató, tempranamente detectó y trató, miren el cambio que hubo, tomando como parámetro lo que pasaba en términos de incidencia de preeclampsia en años anteriores. Entonces demostraba que efectivamente en los 5 años previos tenía en esas poblaciones donde trabajó 5.1% de preeclampsia. Lo resuelvo a este nivel. No lo resuelvo a este nivel, ¿cierto? Porque tendré que hacer efectivamente para disminuir la mortalidad materna, que era el título de esto, cómo disminuir la mortalidad materna, efectivamente tener 200 mujeres que se mueren al año tiene un impacto social brutal. Ustedes pueden tener 200 muertos por infarto de miocardio en el día o en la semana, pero no tiene el impacto de 200 mujeres de madres muertas en un año. Entonces eso hay que buscar efectivamente esa prevención, y eso lo vamos a hacer pues de nuevo buscando soluciones complejas a problemas complejos. Bueno, cierto, uno no hace para decir, tengo 125.000 citaciones, uno hace investigación para resolver problemas. Y esto tiene que ir con apropiación social, ¿cierto? Y es por esto, jóvenes, en este momento la apropiación social de este conocimiento no es para nuestros investigadores seniors que aquí están, que tienen su línea de investigación, es para ustedes jóvenes, los jóvenes que están en el campo. ¿Cómo vamos a resolver una cosa que no está todavía resuelta dentro de nuestro sistema de salud, como es la mortalidad materna? Todavía tenemos eso, y la preeclampsia todavía tenemos esas cifras que nos ponen a una diferencia de 10 a 1 con relación a los países desarrollados. Muchas gracias por la atención. Con conductas violentas, agresivas en niños y adolescentes. ¿Sí? Parece algo loco. Como cuando describí en 1998 la asociación entre estrés crónico en la embarazada y preeclampsia, que hoy por hoy está totalmente demostrada y está en la obstetricia de Williams como factor de riesgo. Entonces esa locura de esa época, hace 25 años, hoy por hoy es totalmente reconocida. Entonces estos son los primeros pasitos para mirar si hay alguna conexión, ¿sí? Y obviamente serán los jóvenes y las personas que nos van a reemplazar realmente los que nos van a ayudar a dilucidar todas estas situaciones. Pero nosotros tenemos aquí un tema que es de salud pública, que es el déficit cognitivo. Y el déficit cognitivo en el niño es el resultado de su elemento mental, o obviamente, o la parte genética es multifactorial, pero ese sí está bien relacionado con conductas violentas agresivas en niños. Ya está descrito en la literatura y está totalmente reconocido. Y hay otro factor que es la restricción en el crecimiento intrauterino, que es a lo que médicos, enfermeras y personal de salud que hacemos control prenatal debemos apuntar para reducirlo. ¿Por qué? Porque la restricción del crecimiento intrauterino hace programación fetal para enfermedad cardiovascular temprana y mortalidad cardiovascular. Eso le escribió el profesor Barker en Inglaterra, un gran epidemiólogo. Demostró que aquellas zonas donde había restricción del crecimiento intrauterino alto había tasas tremendas de mortalidad cardiovascular. Y ya se reconoce a nivel mundial que hay una programación fetal para la enfermedad cardiovascular, y va de la mano con la restricción del crecimiento fetal. ¿Y por qué digo esto, jóvenes? Porque eso se puede modificar. Hay cuando ya se produce el retardo, ¿sí? Las intervenciones ya es complicado, pero la parte de prevención de esa restricción, al menos en Colombia, en nuestro país, el 70% va de la mano con condiciones maternas adversas, entre ellas desnutrición, entre ellas hábito de fumar, entre ellos infecciones crónicas, HIV, entre ellas infecciones crónicas como la hepatitis B, etc. O sea, son condiciones modificables. En otras palabras, esa programación fetal hacia la enfermedad cardiovascular se puede modificar en el control prenatal si hacemos
intervenimos esas causas que son modificables. Obviamente las otras, no, la intervención no es efectiva. Entonces, hay otro factor que es la lactancia materna. ¿Sí? Otro factor que se sabe que cuando no hay lactancia materna, ¿sí?, hay más conducta en los niños y en los adolescentes. Entonces nosotros pensábamos que de pronto esto podría estar conectado. Entonces, a raíz de eso, pues, montamos un proyecto que lo presenté en Barranquilla como un proyecto, pero que ya está completamente terminado y tenemos resultados y publicaciones sobre. Entonces, de las conclusiones, porque esa es la ciencia, yo le digo a mis estudiantes, uno propone un proyecto con base en la literatura, con base en una hipótesis, y algunas veces logramos demostrar lo que nos planteamos, pero muchas veces logramos acomodar el conocimiento científico existente en su dimensión real. Y eso es lo que hemos hecho acá, por ejemplo, la lactancia materna incompleta o ausencia de lactancia materna en este tema de conductas violentas en los niños adolescentes no tiene absolutamente nada que ver. Parte de las conclusiones de todo este trabajo de 5 años de investigación completa. Bueno, entonces, para nosotros hacer este macroproyecto tuvimos que revisar la literatura y encontramos 150 estudios en publicaciones de alto nivel, JAMA, New England, Lancet, British Medical Journal, etcétera, que nos daban, digamos, unas bases teóricas, ¿sí?, digamos, para poder plantear este proyecto. Pero así es la ciencia. Si tú no lo sometes al método científico, no se puede decir que las cosas son así. Y esa es una gran, digamos, enseñanza que yo le dejo a mis estudiantes, que leen el último paper, pero resulta que el último paper y lo dan como una verdad de apuño, y lo peor, se lo llevan a los pacientes. Un gran error. Precisamente los metaanálisis lo que logran es, con el tiempo, juntar todos los resultados y saber realmente, en conclusión, qué es lo que verdaderamente funciona. Es un mensaje para los estudiantes, para los jóvenes, ¿sí? Obviamente hay que tener en cuenta las publicaciones últimas, pero no llevárselo a los pacientes hasta no tener unas conclusiones válidas. Bueno, entonces lanzamos la hipótesis y pues esto que estoy mostrando aquí se conoce muy bien. La preeclampsia arranca desde un problema de placentación, de una segunda fase de migración de células trofoblásticas incompleta que va de la mano con un gen, ya está demostrado, pero lo bonito de esto es que ese gen, en las adolescentes, el que lo metila es nada más ni nada menos que el cortisol. Entonces quedó totalmente documentado que el distrés por la vía de metilación genética lleva a la enfermedad. O sea que esa locura de hace 25 años ya está, el profesor Felipe, demostrada con la parte genética. Eso se conoce hace mucho rato. También sabemos que la adolescente embarazada hace mucha preeclampsia, ¿sí? Entonces nosotros pensábamos que de pronto el RCIU, la preeclampsia, el efecto en el crecimiento fetal de la primera conclusión. Obviamente hay que prevenir el embarazo adolescente, obviamente hay que hacer muy contratar, pero en lo que estábamos mirando, nada que ver, ¿sí? Bueno, lo otro es que este déficit cognitivo, que es absolutamente, digamos, se puede disminuir, digamos, la salud pública. ¿Okay? Y su trabajo está encaminado a la mortalidad materna. ¿Listo? Entonces yo voy a... ¿Okay? Entonces es muy importante siempre meterse a la base, depurar la base, trabajarla, y nosotros accedimos a la base de datos de mortalidad del DANE para poder hacer este trabajo. Posteriormente, hacer las estimaciones de las razones de mortalidad materna por departamento, y nos interesaba entonces saber si existían o no existían desigualdades en la razón de mortalidad materna, y posteriormente acercarnos a emitir un juicio de valor si existían inequidades. Entonces vamos a diferenciar que la desigualdad no es lo mismo que la inequidad, ¿sí? Entonces las desigualdades son diferencias injustas, y entonces tenemos que meter una valoración. Entonces ella va a presentar las desigualdades, y posteriormente vamos a utilizar el ingreso para tratar de determinar si esas desigualdades podrían convertirse como en inequidades. ¿Okay? Entonces ustedes ya conocen pues, las causas de mortalidad. Esto es un espacio bastante conocido donde tenemos unas causas directas, unas causas indirectas. Explicaron muy bien cómo nosotros podríamos afectar las causas directas.
y también de alguna manera Han tomado un espejo para mirarse entre sus piernas, que es lo que tienen. Para el hombre es fácil, a menos que tenga un perfil lípico grande, lo hace así y se mira lo que tiene. Pero las mujeres no. Y aún profesionales con nivel de doctorado no se han visto qué es lo que tienen. Y esto, cuando nosotros miramos, acá pues recorté por eso, pero esta es la Venus de Hindenburg, que es la más antigua, tiene 29.000 años antes de Cristo. O sea, en ellos se mostraban más sus genitales, sus mamas rotundas, y en esta no se ve tanto, pero se esboza lo que es el clítoris, y cuando uno la tiene es una figurita de 10 o 11 centímetros, pues esto era más claro. Sin embargo, después llegamos a que se ocultara, y si ustedes ven la Venus del Nilo, que es la que se parece más a la Eva que nos muestran, realmente está con los genitales cubiertos, como nos muestra la Eva con la hoja de parra, que hace poco leyendo algo decían que a Adán lo habían cubierto era con una hoja de plátano, porque si hubiera sido una hoja de parra no le habrían alcanzado a cubrir. Entonces, acá pues siempre lo han cubierto, pero cuando uno ve estamos hablando de la disponibilidad de nutrientes, sino que también ahora vemos cómo hay cambio en cuanto a la disposición de los glucocorticoides que van a pasar desde el ambiente materno al ambiente fetal, los niveles de inflamación y el estrés oxidativo, que van a generar un cambio en el ambiente intrauterino y pueden modificar o podemos encontrar enfermedades relacionadas con el neonato, con el adulto joven y en la vejez relacionadas a estos cambios que encontramos en la placenta, como por ejemplo diabetes, trastornos cardiovasculares, obesidad y desórdenes neuropsicológicos. La pregunta sobre la difusión, cuanto más gruesa es, tenemos problemas en cuanto a la difusión, y las zonas betas, que es el componente o a donde se ubican los componentes metabólicos de la placenta. ¿Sí? Entonces, uno estudiando estos dos componentes, pudimos determinar que si bien no hay una diferencia en cuanto a las zonas alfa, que es las relacionadas con la difusión, tenemos un aumento en las zonas betas que están relacionadas con el metabolismo y el transporte de los lípidos. El genoma de los que están asociados. Por eso tiene mucho que ver con la parte, digamos, del entorno social en el cual nos movemos y que lógicamente es muy variado de región a región. Hablamos que hay un genoma humano, que es lo que se mencionó, hay 8.000 millones de versiones de ese genoma. Eso nos plantea el gran problema, cómo trabajar. 8.000 millones es la población mundial, pero esa población está en diferentes ambientes y expresa diferentes potencialidades económicas, o sea que de alguna manera es un reto. Yo llevo más o menos hace más de 30 años trabajando en esto y me vamos a dar a las futuras generaciones todo este resto no solamente de la separación, sino de los niveles cambiantes de los ambientes sociales que están cambiando mucho. Y por eso digo que hace 30 años el genoma social era diferente al de ahora. ¿Por qué? Porque hay muchos de los cambios sociales que hay.